La palabra de Dios es la expresión y la manifestación de lo que Dios es y de lo que Él es, la palabra de Dios. La palabra de Dios da testimonio de quién es Él. Y si yo conozco bien su palabra, entonces puedo conocerlo bien a Él y creer en Él. Pero para yo conocerlo a Él y creer en Él, tengo que conocer bien su palabra. Si usted no lee, si usted no estudia, si usted no indaga, si usted no profundiza la palabra, las escrituras, usted no sabe nada de Dios. Nada, absolutamente nada de Dios. Y cualquier cosa que le digan, se lo va a creer, porque usted no sabe si es así o no es así. Así que la palabra de Dios es la expresión de su corazón. Es lo que nos llega a nosotros del pensamiento de Dios, de su sentir, de su mente, de su poder, porque la palabra de Dios es poderosa. La Biblia dice en Hebreos 11:4, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios dijo sea la luz y la luz fue hecha. Así que la palabra de Dios necesita ser expresada, y cuando sucede esto, se produce el poder o el efecto del poder que esa palabra tiene. ¿Qué es lo que se produce cuando la palabra es expresada? Poder. Diga conmigo, poder. Pero para que se produzca el poder tiene que expresarse la palabra. Pero para expresar la palabra tengo que conocer la palabra. Y cuando yo conozco la palabra, entonces vivo la palabra y la expreso. Por eso el apóstol Santiago decía: ustedes oran y oran mal. Ustedes piden y piden mal. ¿Y sabe por qué oramos mal y por qué pedimos mal? Porque no conocemos la palabra. No la conocemos. De hecho, cuando se pone a orar, a muchos de ustedes, en cualquier escenario, a usted la oración en 3 minutos se le acaba. Las palabras se le acaban y comienzan las muletillas a flor de labios. Y papito Dios, y amén, y amén, y amén, y aleluya, y gloria a Dios, y no dijo nada. ¿Sabe por qué no dijo nada? Porque eso es lo que tiene, nada. Pero cuando usted lee la palabra y estudia la palabra y se enamora de la palabra y se apasiona por la palabra y ama la palabra y guarda la palabra y anhela la palabra y lo ponen a orar, ¿qué va a salir de usted? Palabra. La expresión de la palabra. Así que la palabra de Dios es inmutable. Ella no cambia, ella no varía, ella no fluctúa, ella es inmutable. De más está decir que la palabra de los hombres es eso, palabra de hombres, palabra de hombre, y la palabra de Dios es palabra de Dios. No tiene nada que ver la sustancia de la palabra de Dios y la sustancia de la palabra del hombre. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Es común escuchar a un hombre que le diga a su novia, o lo contrario, una mujer que le diga a su novio, o que él le diga a su novia: nos vemos el viernes a las 7 de la noche. Él, si está enamorado de esa novia, pues quiere llegar allá, pero si llueve o no, o tiembla o caen rayos, centellas, pues sencillamente él no llega. Y entonces el sábado o ese mismo viernes, después de 2-3 horas, ella lo llama a él y le hace reclamo: ¿por qué no vino? ¿Por qué me dejó vestida como novia fea? Esperando, no cumplió la cita.
y él simplemente le va a decir: fue que llovió, estaba tronando. Estaba tronando. El clima altera la palabra del hombre, pero la Biblia dice que el infierno no puede detener la palabra de Dios. Él dijo y él hará. Él promete y él cumple, porque él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que dice lo hace, y lo que promete lo cumple. Él es la misma palabra de Dios. Amén. Así que en esta noche yo te pido que abra tu corazón, porque la palabra de Dios vendrá a tu vida, te tocará y algo fuerte sucederá en ti. Yo no sé qué tiene Dios para ti en esta noche, pero sé que tiene algo. No puede perder usted el hilo del mensaje. Pídale a Dios que abra su mente para que la pueda entender, y abra su corazón para que la pueda recibir y guardar y atesorar. La Biblia señala que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. No es que tiene vida, no, la palabra de Dios no tiene vida. La palabra de Dios es viva, es la misma vida la palabra de Dios. El Evangelio de Juan, el capítulo que leímos 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que cuando habla de verbo se refiere a la misma palabra. Jesucristo es la expresión. Jesucristo es la misma palabra de Dios en acción. Las cartas apostólicas dicen que todo fue hecho por Él. ¿Por quién? Por Cristo. Por Cristo, mediante Él fueron hechas todas las cosas, porque Jesús es la palabra, y todas las cosas son sustentadas. Todas son sustentadas. Todas son sustentadas por su palabra, y esas todas lo incluye a usted, incluye a su familia, incluye sus negocios, incluye todo lo que usted hace, e incluye todo el universo. Todas las cosas son sustentadas por su palabra. La palabra dice que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Así que nosotros necesitamos, para entender esto, necesitamos tener una mentalidad de trasladados. Ya no estoy donde estuve antes. Ya no opero desde el viejo pacto. Ya no operamos desde los rudimentos del mundo, la forma de pensar del sistema. No. Ya usted y yo no pertenecemos a la cultura colombiana, o a la cultura venezolana, o a la cultura latinoamericana. Somos una nueva creación que funcionamos y operamos en los códigos del reino. Pero para funcionar y operar en esos códigos necesitamos conocer la constitución del reino. Si usted conoce la constitución del reino, usted puede operar en los códigos del reino. Y si usted opera en los códigos del reino, dice la palabra: todo lo que haga prosperará. Prosperará. Así que necesitamos cambiar. ¿Qué es lo primero? Nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar. Recuerde que la predicación del evangelio del reino comienza con una palabra en todos los que traen este mismo mensaje. En Juan el Bautista, en Jesús, en Pablo, en Pedro, en Santiago, en usted y en mí. ¿Con qué palabra comienza? Arrepentidos.
tienes que arrepentirte. Y la palabra arrepentidos es metanoia. Y esa palabra metanoia es cambia tu manera de pensar. Porque si tú no cambias tu manera de pensar, no va a pasar nada, absolutamente nada en tu vida. Pero si tú cambias tu manera de pensar, tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar. Así que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2. Si tiene el texto bíblico ahí de la Nueva Versión Internacional, la NBI, mire lo que dice Romanos 12, 2 en la NBI. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? No se encasillen, no se amolden al mundo actual, al sistema, porque el sistema lo que quiere es enredarte, el sistema lo que quiere es sacarte del propósito, el sistema lo que quiere es empeorar tu vida. No se amolde al mundo actual, sino sea transformado mediante la renovación de su mente. Yo pregunto, ¿cómo renovamos nuestra mente? ¿Cómo la renovamos? ¿Con qué la renovamos? ¿Viendo películas? ¿Echando chistes? ¿Contando historias? ¿Echando cuentos? La única manera con la que usted y yo podemos renovar nuestra mente es con la palabra. No hay otra forma. No la busque, no la va a encontrar. Solo con la palabra. Necesitamos que se revele Cristo en nosotros. Que nuestros viejos pensamientos no sean mejorados, sino que sean reemplazados por los pensamientos y por la mente de Cristo. Porque la Biblia en 1 Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la pudo conocer? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, diga conmigo, ese soy yo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo acá? Ya. ¿Será verdad eso? No me haga que lo pase acá y que nos recite acá unos textos bíblicos. Yo he visto aquí concursos que le piden a las personas que hable de 2 versículos bíblicos importantes, relevantes de Hechos, y ni uno. He visto concursos de que le pide a la persona: háblenme de 4 pasajes de la Biblia, y se les olvida. No fue que se me olvidó, me bloqueé, pastor. ¿Cuál que me bloqueé, hermano? Tenemos la mente de Cristo. Así que algunos códigos para operar en el reino a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos el libro de Génesis, empieza de una forma: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Así que cuando Dios habla, Dios trabaja. ¿Qué hace Dios cuando está hablando? ¿Qué hace? ¿Está qué? Trabajando. Dios trabaja hablando. El hablar de Dios es su trabajo. ¿Qué hace Dios cuando está hablando? ¿Qué es lo que hace? Está
trabajando. Así que Dios trabaja es hablando. Y eso lo ve usted ahí en Génesis. ¿Cómo creó todas las cosas? ¿Con qué lo creó? ¿Con las manos o con la palabra? Con la palabra. ¿Qué fue lo único que creó con las manos? Al hombre. Y después sopló en él, le metió el ADN, le metió el neuma, le metió el espíritu, aliento, neuma, a eso que hizo con sus manos. Pero todo lo hizo Dios con la palabra. Si Dios te va a sanar en esta noche, Él te sanará hablando. Si Dios te va a prosperar, Él te prosperará hablando. Todo lo que Dios hace y todo lo que Dios crea y todo lo que Dios ha hecho, lo crea y lo hace es hablando. Uno de los castigos más fuertes de Dios en el antiguo pacto para su pueblo, para Israel, fue dejarles de hablar. Dejarles de hablar. Y hay un periodo que se conoce como la época de silencio de Dios, que durante 400 años Dios hizo silencio. Y eso fueron 400 años de guerras, de luchas, de pleitos, de contiendas, de muertes, de asesinatos, de devastación, de pobreza, de miseria en el pueblo de Israel. 400 años de silencio. Pero mientras Dios te esté hablando a ti, es porque Dios no ha renunciado a ti. Y Él sigue trabajando en tu vida mientras Él te esté hablando. Si Dios te deja de hablar, es porque Dios renunció a ti, se cansó de ti. Pero creo firmemente que Dios está hablando y está trabajando en tu vida, y Él no se ha cansado de ti, y Él te sigue hablando a pesar de tu rebeldía. Él te sigue hablando a pesar de tu apatía. Él te sigue hablando a pesar de tu inconformismo. Él te sigue hablando a pesar de tu incredulidad. Él te sigue hablando a tu espíritu. Así que Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, les habló por sombras, les habló por sueños, les habló por tipos, les habló por figuras, les habló por señales, les habló por historias, les habló muchas veces, de muchas maneras, les habló por medio de los profetas. Pero en estos postreros días, o sea, ahora mismo, Dios nos habla a través de la palabra por medio de su Hijo. Amén. Así que Dios nos está hablando. Cuando leemos el Evangelio de Juan, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que este era el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando Dios habla, Él siempre está presente, porque Dios es su palabra y su palabra es Dios. Y cuando Él habla, Él está allí. Cuando Él está allí, Él está hablando. Tú no puedes separar el hablar de Dios, porque Dios habla y Dios está trabajando en tu vida. No podemos separar a Dios de su palabra. Si Dios te habla, Dios está trabajando en ti. Pastor, ¿qué me quiere decir con todo esto? Que lo más importante para nuestras vidas no son las señales, no son los milagros, no es la plata, no son las canciones, no es nada, absolutamente nada de eso. Lo más importante para nuestras vidas es su palabra. Su palabra nos sostiene, su palabra nos sustenta, su palabra nos da fuerza, su palabra nos levanta, su palabra nos sana, su palabra nos libera, su palabra nos restaura, su palabra nos da vida. Y cuando Dios nos habla es a través de su palabra. Es lo más importante para un evangélico.
es lo más importante para un cristiano. Su palabra. La palabra de Dios se está vaciando dentro de mí y está obrando dentro de mí cuando nosotros nos apasionamos de ella, nos enamoramos de ella y buscamos de ella. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Esto era en el principio con Dios. Pero el libro de Génesis comienza diciendo también: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así como empieza Juan, empieza Génesis. Estos dos libros comienzan con la misma palabra, en el principio. Pero ¿cuál es la diferencia entre el principio de Génesis y el principio de Juan? ¿Cuál es la diferencia? Que el principio de Génesis es el principio del tiempo medible. En Génesis se inventa el cronos, el reloj, el día, la semana, el año. Dice: y fue la tarde y la mañana un día. Es el tiempo medible, es el cronos, día, noche, semana, en el principio de Génesis. Pero en el principio de Juan es antes del principio de Génesis. Así que es más poderoso el principio de Juan que el principio de Génesis. Porque en Génesis se crea la tierra, se crean las estrellas, se crean el universo, se crean los animales, el ser humano, se crea la noche y el día. Pero el principio de Juan está desde la eternidad y hasta la eternidad. Así que en el principio de Juan es antes del tiempo de Génesis. Porque el principio de Juan no se refiere al principio cronos, sino que se refiere a la eternidad. Sin principio y sin fin. Es el principio, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto quiere decir que el verdadero Génesis no está en el libro de Génesis, sino que está en el Evangelio de Juan. El verdadero Génesis. Así que, ¿por qué en el Evangelio de Juan? Porque en el Evangelio, en Génesis, está el Adán terrenal, el primer hombre, el primer Adán, el terrenal. Pero en Juan está el Adán espiritual, el verdadero hombre, el que redime a toda la humanidad. En el principio de Génesis está la luz y está la oscuridad, pero en el principio de Juan Él es la luz que viene a alumbrar a los hombres y que vive dentro de los hombres. Así que Génesis simplemente es una sombra, es una figura, es un tipo de lo que hoy tenemos nosotros, que es una realidad dentro de nosotros. ¿Y cuál es esa realidad dentro de nosotros? Cristo dentro de nosotros. Ahora la luz del mundo vive dentro de ti y vive dentro de mí. ¿Cuántos lo creen? Pero ahora la gloria, la luz, el verbo, la palabra que es Cristo mora, vive, habita dentro de nosotros. Colosenses 1:26 dice: y el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros,
la esperanza de gloria. Y el versículo 29 dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente dentro de mí. Esta es la gran noticia del reino, que ahora ese principio, el verdadero principio, habita, vive, reina y gobierna dentro de nosotros. En el viejo pacto tenían un Dios ambiental, que había desde el principio de Génesis hasta la cruz, un Dios ambiental. Un Dios del ambiente. Dios venía y hablaba con Adán al aire del día del huerto del Edén. Dios hablaba con Eva y con Adán, los visitaba y hablaba con ellos con el aire del día. Es un Dios ambiental, está en el ambiente. Todo, absolutamente todo, desde el principio de Génesis hasta la cruz, se refiere a un Dios ambiental. Así lo hacía con Noé, lo hacía con Abraham, lo hacía con Enoc, lo hacía con Moisés, lo hacía con David, lo hacía con Elías, lo hacía con Jeremías, lo hacía con Ezequiel, lo hacía con Joel, lo hacía con Abdías, lo hacía con Nahum, lo hacía con Abacú, lo hacía con Sofonías, lo hacía con Zacarías, lo hacía con Malaquías, lo hacía con todos los hombres, con todos los profetas. Un Dios de ambiente. Dios llegaba y los visitaba, Dios llegaba y hablaba con ellos. Todo lo que Dios hace sucede y ocurre fuera del hombre. Todo, absolutamente todo. La gloria caía, los lugares se llenaban de la gloria de Dios, como en el templo de Salomón. Cuando Isaías lo ve en el templo, todo sucede fuera del hombre. Es un Dios ambiental. Pero nosotros hoy en día no tenemos a un Dios ambiental. Tenemos a un Dios intrínseco que vive dentro de nosotros. Este es el nuevo pacto, esta es la historia, este es el propósito, esta es la verdad del nuevo pacto, esta es la verdad del evangelio del reino. Más de 280 veces usted tiene textos referentes en el nuevo pacto que Cristo vive dentro de mí, dentro de ti, que tú estás en Él y Él está en ti, en Él amado, Cristo en nosotros, Cristo en vosotros, en Él vivimos, en Él nos movemos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque en Él nos movemos, porque en Él vivimos, porque en Él somos, porque Él habita dentro de mí, porque yo soy la casa, porque yo soy el templo, porque yo soy la morada del Espíritu Santo. Ahora, escúcheme. Así que no venimos a buscar a Cristo a este lugar. ¿Sabe por qué? Porque Él habita dentro de mí. Pero el que se une al Señor, dice Pablo, un espíritu es con Él. También dice 1 Corintios 6:19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Así que somos la morada de Cristo, somos la habitación de Cristo, somos la casa del Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema de tener a un Cristo o a un Dios ambiental como el del antiguo pacto, que te visita? Tú dices: qué gloria, qué presencia, qué adoración, qué alabanza, qué culto, qué presencia la que había en la iglesia. Eso es ambiental, porque Dios venía al huerto, visitaba a Adán, visitaba a Eva, conversaba con ellos.
¿Qué podía hablar Dios con ellos cada vez que Dios venía y hablaba con ellos? ¿Qué podía hablar Adán con Dios cada vez que Dios lo visitaba? La Biblia no tiene ninguna referencia, pero yo me imagino que Adán está por ahí jugando con Eva y se aparece Dios. Adán, Adán. Y Adán, eso ya es normal para Adán, es natural para Adán, porque Adán todavía no ha pecado. Así que es natural, Adán no se asusta. Adán eso no le da miedo. Adán, sí Señor. ¿Qué haces, Adán? No, Señor, vamos a dar un paseíto con Eva. Nos vamos a meter en las profundidades del océano y vamos a jugar con unas ballenas que descubrimos que no les hemos puesto nombre todavía. Vamos a nadar unas 4 o 5 horas por allá. ¿Usted sabía que Adán podía meterse debajo del agua y nadar con las ballenas? ¿Usted sabía eso? ¿Ah? ¿Usted ha visto Aquaman? Ahí sí todos dicen sí. Yo también lo he visto. Pues Adán era más poderoso que Aquaman, hermanos. O si no, explíqueme cómo hizo Adán para colocarle nombre a esos millones y millones y millones de peces y de animales marinos y de monstruos marinos que hay en las profundidades del océano. Vamos a ver. Ese pez grande vamos a ponerlo ballena. El otro que tiene bastantes muelas y dientes y tallas, ese tiburón. ¿Será que Adán hizo eso? No, hermano. No lo dice la Biblia, pero es elemental. Es elemental. ¿Qué hace Adán? Aquí, Señor, colocándole nombre aquí a estos animalitos. Y vamos a jugar un rato con Eva, con las cebras. Y vamos a pasear con las jirafas. Y vamos a estar en el huerto. Y estamos haciendo lo que usted nos mandó a hacer, Señor. Estamos reinando, estamos gobernando. Adán, ¿y qué más va a hacer Adán? No, Señor, pues voy a jugar al papá y a la mamá un rato con esta muchacha, porque usted dijo que nos multiplicáramos. Entonces nos vamos a multiplicar. Así que eso es un Dios ambiental, pero Dios se iba. Y después volvía Adán otra vez, o volvía Dios. Adán, ¿cómo le fue? Y aquí, Señor. Pero en una de esas idas de Dios, ¿sabe quién se le apareció a Adán y a Eva? La serpiente. Ese es el problema de tener a un Dios ambiental, que en cualquier momento se le presenta o se le aparece la serpiente. En cualquier momento se le aparece la serpiente. Así que tú puedes venir acá, gritar, llorar, danzar, saltar, hablar en lenguas, reírse, carcajearse, llorar, erizarse y decir qué gloria la del culto, qué culto tan extraordinario. Y siente que Dios lo visitó. El problema es que las visitas son visitas y las visitas se van. Mañana, cuando usted esté en sus quehaceres, en su diario vivir, regresa la serpiente nuevamente a hacer lo suyo, a hacer su trabajo, a hacerte pecar, a hacerte dudar,
Vendrá la serpiente de la tristeza, la serpiente de la depresión, la serpiente del pánico, la serpiente del miedo, la serpiente de la duda, de todos esos problemas emocionales que no has resuelto, y tú vas a vivir como un sube y baja emocional. Pero hay buenas noticias en esta noche para ti. No tenemos a un Dios ambiental en el nuevo pacto. El Dios que tenemos es un Dios intrínseco que habita dentro de nosotros, que habita dentro de mí. Él no habita en templos, Él no habita por momentos, Él no habita por espacio, Él lo llena todo. Los cielos de los cielos no te pueden contener. La gloria de Dios no está en lugares, la gloria de Dios está dentro de ti, porque usted y yo somos la esperanza de gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que dice el apóstol Pablo: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vosotros, de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Tú y yo somos el templo, la morada, la casa del Espíritu Santo. Pero aunque lo entendemos y lo sepamos, operamos todavía en los rudimentos del viejo pacto. Jesús un día le dijo a los discípulos, y con esto quiero ir aterrizando: yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Tremendo eso, ¿cierto? Juan 8:23, coloque el texto. Y esto es lo que yo quiero que usted entienda del mensaje. Esto, así se le haya olvidado ya, que estoy segurísimo que ya se le olvidó todo lo que dijimos. Pero solo entienda esto. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Pablo, hablándole a la iglesia de Colosas, le dice también esto. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos han resucitado con Cristo? Va a peinarme la calva aquí un momentico. ¿Cuántos han resucitado con Cristo? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ya es tiempo que tú entiendas que tú no tienes que vivir como vive la gente del mundo. Tienes que entenderlo, hermano. Tú eres diferente. En ti hay una naturaleza diferente. En ti hay un ADN diferente. En ti hay una palabra diferente. En ti tiene que haber una visión diferente. En ti tiene que haber algo diferente. Si tienes que dejar de vivir como vive la gente del mundo. Que se viva como se vive en nuestro reino, que es el reino de Cristo. Y ese reino no es de esta tierra. Ese reino no es de este sistema. Ese reino no tiene nada que ver con las cosas que nosotros vemos, las cosas que el sistema quiere que hagamos. No, Isaías 60:1 dice: levántate, vamos, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, diga sobre mí, vamos, sobre mí amanecerá Cristo y sobre ti será vista tu gloria. Andarás
andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Pastor, pero ¿qué cosa es esto? Pues si usted no lo cree, yo lo creo. Véalo con los ojos espirituales. Va a llegar un tiempo, va a llegar un momento donde los reyes anden al caminar tuyo, donde ellos se inclinen a ti, porque tú vas a reinar sobre ellos y la gloria de Jehová estará sobre ti por todas las naciones, porque somos los verdaderos reyes y sacerdotes que reinaremos en la tierra. Yo lo creo. Así que el mundo y el sistema irá cada vez de peor o de mal en peor, pero la iglesia de Cristo, la iglesia del verdadero Cristo vivo, irá cada vez de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. El problema de tener a un Cristo ambiental es que cuando termina el culto, cuando termina la reunión, cuando se bajan los adoradores, cuando pinta, cierra la iglesia y apaga las luces y se va, y usted regresa a su casa, ahí es donde vuelve la serpiente y pone pensamientos contrarios a los del reino, la falta de fe, la duda, el desánimo, la tristeza, la soledad y todo lo que usted se puede imaginar ha venido. Tienes que tener la certeza y la seguridad y la revelación clara de que Cristo habita dentro de ti, que tú no te mueves por el ambiente que te rodea, que tú te mueves porque Cristo habita dentro de ti. ¿Qué le quiso decir Cristo a los apóstoles? Que ellos eran de abajo y Él es de arriba. Que Jesús vive en un nivel celestial, divino, de revelación en lo sobrenatural. Y este es el nivel que Cristo llevó a la iglesia, solo que la iglesia se ha bajado de ese nivel. Por eso Jesús dice: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El que quiera o el que quiere sacarte del pensamiento y del plano terrenal y llevarte al nivel donde opera Él, es el enemigo, es el diablo. Pero Cristo, el día que derramó hasta la última gota de sangre, y las últimas palabras que Él dijo en la cruz es: consumado es. Yo no sé si usted entiende eso, hermano, pero lo que Él dijo es: todo ha sido hecho. Y todo ha sido hecho lo hice completo. No lo hice a medias, lo hice completo. Y sabe que estaba pariendo Cristo ahí en la cruz del Calvario cuando estaba derramando hasta la última gota de sangre. Estaba pariendo la iglesia. Por eso la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió el oprobio, menospreciando la cruz. Escúcheme, hermano, Él estaba mirando no el sufrimiento, Él estaba mirando no la cruz, Él te estaba viendo a ti y a mí, que por eso que Él hizo, tú y yo estuviésemos hoy aquí recibiendo palabra y empoderándonos y sabiendo que Cristo vive dentro de nosotros y que la obra fue hecha completa y que nosotros somos de arriba, no de abajo. Déjeme ir terminando con esto. Imagínese usted esta conversación entre uno de arriba y uno de abajo. Dos ejemplos rapidito. Jesús, pero esto que yo le estoy diciendo está en la Biblia, ¿no? Usted puede leer Efesios capítulo 2, versículo 6. Dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, no nos va a hacer sentar, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿De quién está hablando ahí? De la iglesia. ¿De quién está hablando ahí? De usted y de mí, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que tenemos que cambiar nuestra mentalidad terrenal por una mentalidad celestial,
donde con la mentalidad celestial, con la mentalidad espiritual, todo es posible. Nosotros somos de arriba, somos celestiales. Hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas a su reino, al reino de su amado Hijo. Cuando Jesús dice yo soy de arriba, Él no está hablando de un lugar geográfico. Él está hablando de una dimensión celestial, espiritual. Esto no tiene nada que ver con ubicación, esto no tiene nada que ver con geografía o con lugares. Imagínese por un momento a alguien que tiene una mentalidad celestial, espiritual, hablando con alguien que tiene una mentalidad terrenal, carnal, uno de arriba hablando con uno de abajo. Esto fue lo que pasó con Jesús y la mujer samaritana, con Jesús y Nicodemo. Si hay algo que nos identifica a nosotros, son esos dos personajes, la mujer samaritana y Nicodemo. Cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, Jesús de arriba, Él lo primero que dice antes de llegar al pozo: es necesario que pase por Samaria. Es necesario. Él dio toda una vuelta, kilómetros y kilómetros, solamente para llegar a un lugar específico y hablar con alguien de abajo, hablar con una mujer. Y cuando Él llega, Jesús llega primero al pozo que la mujer en la que la mujer iba a sacar agua. Él se sienta en aquel pozo, se sentó junto al pozo, y cuando llegó la mujer empezó el diálogo con Jesús. Jesús habla de arriba y la mujer habla de abajo. La mujer es terrenal, Jesús es celestial. La mujer es terrenal, Jesús es espiritual. Jesús desde arriba le dice: mujer, dame de beber. La mujer desde abajo le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pide a mí que te dé de beber? Jesús de arriba le dice: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. La mujer de abajo le dice: Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene agua viva para darme? Esto es un diálogo casi de locos, incomprensible. Jesús de arriba le dice: a cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente que salte para vida eterna. La mujer de abajo le dice: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed y no tenga que venir todos los días a sacarla. ¿Qué locura es esta, hermano? ¿Usted está conmigo acá? Lo que el Señor en esta noche nos está diciendo es que lo terrenal es lo terrenal y lo espiritual es lo espiritual. Que usted y yo somos espirituales y tenemos que vivir, andar, hablar, portarnos como espirituales y ver las cosas con los ojos espirituales. Cuando tú eres de abajo, no entiendes las cosas espirituales. Estamos en dimensiones diferentes, es lo que le está diciendo Jesús a la mujer. No, yo estoy arriba y usted está abajo, amiga. Usted no está entendiendo nada de lo que yo le estoy hablando. Pero el diálogo con Jesús y Nicodemo es peor. Nicodemo, con toda su teología, con todo su conocimiento que tenía de Dios, de pasta a pasta, no entendía nada de lo espiritual. Todo para él era natural, terrenal, racional. Nicodemo de abajo le dice: y Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está con Dios con él. Jesús de arriba le dice: de cierto, de verdadita te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios en su vida. Nicodemo de abajo le dice: ¿cómo puede? Ay. Mire lo terrenal que es este hombre. ¿Cómo puede un hombre viejo como yo nacer de nuevo? Tiene que volver a entrar al vientre de la madre
Padre otra vez. Ay, 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 ay. Jesús de arriba les dice: Señor, yo estoy hablando de cosas espirituales. Yo estoy hablando de un nuevo nacimiento, nacer de agua y nacer de espíritu, porque el viento sopla para donde quiere y para donde va, y nadie sabe a qué hora viene y a qué hora va. Así es esto: para que usted esté dentro del reino, tienes que nacer de nuevo. Y sabe, Nicodemo no entendió, así como muchos de nosotros no entienden. No entiende. Pablo le dijo a la iglesia, para que lo entendieran: señores, la lucha que nosotros tenemos no es terrenal, no es carnal. No, no, no. La lucha que nosotros tenemos no es de abajo, es de arriba. Porque nuestra lucha no es contra personas, no es contra sangre, no es contra carne, no es contra sistemas, no es contra gente. Es con las regiones celestes, con los demonios, con los principados, con las potestades que se mueven en las regiones celestes. Pero para que usted entienda esto, usted tiene que ser de arriba y no de abajo. Para que usted logre y pueda entender todo esto, tiene que hacer como Nicodemo: nacer de nuevo, nacer del agua y del neuma. Por eso los que son nacidos del Espíritu están en otra dimensión, viven en otra dimensión. Hebreos 12:9 dice: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Porque ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Dios es Padre. Diga conmigo: Dios es Padre de mi espíritu. Por eso, cuando yo nací de nuevo, fui engendrado por Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la eusocia, el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni por voluntad humana, ni por voluntad de hombre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino que estos son nacidos de Dios. Y el que es nacido de Dios piensa en lo espiritual, vive en lo espiritual, opera en lo espiritual, se mueve en lo espiritual. Así que yo soy un espíritu que habita en este vaso de barro, y ese espíritu que soy yo fue engendrado por Dios, porque se nos ha dado, dice el apóstol Pedro, la naturaleza, la sustancia divina. Por eso yo soy hijo de Dios, y por eso a Dios se le llama el Padre de los espíritus. Y termino con esto. Recuerden que cuando Dios está hablando es porque está trabajando, y Dios sigue hablando. Él ha hablado muchas veces, de muchas maneras y de muchas formas. Él le habló a la nada por su palabra, y de la nada hizo todo lo que vemos, dice el apóstol Pablo. Él habló a través de los profetas, por medio de los profetas. Él habló a través de Jesús, pero Él hoy sigue hablando a través de ti
y de ti, y de ti, y de cada uno de ustedes. Él hoy sigue operando, Él hoy sigue hablando, Él hoy sigue trabajando. Amén. Termino. Dice la palabra, Colosenses 3:16, de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora la palabra vive dentro de mí. Ahora somos la casa, la morada del Espíritu Santo. La palabra habita dentro de mí. Los profetas del viejo pacto, la palabra pasaba a través de ellos, pero nunca la palabra habitaba dentro de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo somos más poderosos que Jeremías, que Elías, que Abacú, que David, que Moisés, que Abraham. Lo que nosotros estamos viviendo, ellos lo desearon vivir. Lo que nosotros estamos viviendo, ellos lo desearon ver, dice la palabra. Si usted nota a los profetas, cosas que ellos hacían desagradables, que habían en ellos cosas desagradables, aunque eran los profetas de Dios. Un día se paraba un profeta y decía: quiero morirme, quíteme la vida, no quiero predicar, no quiero hablar, no quiero servirte, basta ya, quiero huir de ti, estoy aburrido con la vida, tengo depresión, porque la palabra nunca habitaba dentro de ellos. La palabra nunca los transformó, porque solo eran conductos de la palabra, pero la palabra no los procesó a ellos. La palabra venía a través de ellos, pero no operó en la vida de ellos. Pero en el caso nuestro no es así, porque nosotros somos la casa, somos el domicilio de la palabra de Dios, la casa de la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Dice el versículo 18 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, en nombre de Cristo, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros: reconciliaos con Dios. Yo no sé cuántas veces usted ha leído eso. Ay. Pero cada vez que usted se pare en un escenario, cada vez que usted se pare en un lugar y abra su boca para manifestar la palabra, es Dios hablando. Y si Dios está hablando, es porque Dios está trabajando. Amén.